Vaya a Filipenses 4:1 al verso 3, y cuando ya lo tenga le invito a que esté sobre sus pies y me voy a permitir darle lectura en esta oportunidad. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 4:1, versículo número 3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, que esta tu palabra que nos aconseja y nos bendice pueda el día de hoy caer, Señor, en buena tierra. Te rogamos, Señor, que nos afirmes mediante tu consejo y que podamos el día de hoy salir fortalecidos, renovados, bendecidos. Podamos salir, Señor, llenos de tu Espíritu Santo. En esta tarde lluviosa que nos permites, queremos honrarte, glorificarte, exaltar tu nombre, pero también queremos, Señor, oír la voz tuya, Señor, a través de tu palabra. Te honramos y te glorificamos por los siglos de los siglos. A ti te damos la alabanza. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, hermano, un momento. Y me gusta más ese. Vamos a cambiar el micrófono. Siento un mejor audio aquí que en este inalámbrico. Hermanos, el día de hoy estamos comenzando el capítulo 4 y esto nos acerca ya al final de un estudio que hemos emprendido meses atrás. Nos hemos dedicado a estudiar la carta a los Filipenses. Y este capítulo 4 todavía nos provee una serie de mensajes que estaremos compartiendo. Yo más o menos calculo que hasta el pasadito del mes de noviembre. Y cuando nosotros comenzamos esta serie de Filipenses, comenzamos viendo sobre lo que Pablo está intentando transmitirle a la iglesia. Queremos el día de hoy entonces iniciar en este capítulo 4, verso 1 al 3 de Filipenses, hablando sobre cómo resolver conflictos en la iglesia local. Sin duda, cuando pensamos en este tema, debemos tener 4 consideraciones. Primero, que los conflictos son una realidad y que no existen vidas alejadas de los conflictos. El que esté libre de conflictos, que arroje la primera piedra. La segunda consideración es que el 90% de lo que creemos es un conflicto, en realidad no lo es. El dicho tan popular de que nos ahogamos en un vaso de agua cobra mucha fuerza cuando se trata de resolver conflictos. Vemos que en alguna situación, en algún conflicto que tal vez estamos nosotros dimensionando, la realidad es que no hay conflicto, no hay problema, pero nosotros estamos creyendo que hay ahí algo que se tiene que resolver. Nos desgastamos demasiado, invertimos tiempo, nos esforzamos intentando que eso que para nosotros es un problema se pueda resolver, y el problema solamente está en nuestra mente. La tercera consideración es que necesitamos identificar el conflicto. Comenzamos a tirar golpes al aire, comenzamos a desgastarnos emocionalmente, a desgastar saliva. Intentamos por uno u otro medio resolver los problemas, pero no está identificado el conflicto. No sabemos ni siquiera de qué se trata, cómo se originó, las razones del conflicto. Y la cuarta consideración es que los conflictos pueden tener una solución. Y aunque parezca una situación rara, pero en la iglesia local nosotros podemos vernos envueltos en conflictos. Aunque esa no sea la voluntad de Dios para su iglesia, aún los buenos cristianos a menudo no se llevan bien, no tienen buenas relaciones, no hay un buen trato con los semejantes.
a pesar de que han madurado, han crecido en la fe, no hay una buena relación entre ellos. Aunque el amor de Dios está en sus vidas, aunque el Espíritu Santo mora en ellos, los buenos cristianos no siempre se llevan bien. Y la Biblia nos presenta el caso de dos hermanas de la congregación de Filipos. Por un lado tenemos a Evodia y por el otro a Sintique. Dos mujeres que tenían una influencia en la vida de la iglesia, pero que estaban enemistadas. Mi deseo es que en la iglesia local Dios nos ayude a tener una buena relación unos con otros, en que sea la armonía la que impere entre el pueblo del Señor. Y aunque esto nos esforzamos por lograrlo, no siempre alcanzamos el objetivo. ¿Cómo poder resolver un conflicto dentro de la iglesia local? Primero, hagamos un análisis y una consideración oportuna de lo que Pablo hace en el versículo 1. Para poder resolver conflictos en la iglesia local, lo primero que tenemos que hacer es crear un ambiente adecuado. A menudo nos es muy fácil señalar los defectos de los demás. Nos cuesta tanto trabajo en decir cuáles son las virtudes que mi hermano o mi hermana pueden tener, porque sentimos en nuestro corazón que él o ella no pueden estar por encima de mí. Nos sentimos tan llenos de orgullo o con una capacidad más elevada que otros, que no asumimos la realidad de que para muchas cosas somos incapaces. Y la Biblia nos presenta a Pablo mencionando las virtudes en la vida de estas mujeres, hablando a la iglesia de Filipos, preparando el camino antes de exhortar a esta congregación sobre el problema que se está manifestando. Vemos a un Pablo hablando sobre las cosas buenas que hay en la vida de la iglesia local. Siempre que nosotros hablemos sobre la resolución de conflictos en la iglesia, aprendamos a reconocer las cosas buenas que hay también en las partes que están en disconformidad. No podemos pensar que todo lo que mi hermano o mi hermana tiene es malo. Hay algo bueno en ellos, y lo bueno y lo mejor de sus vidas es que ellos son hijos de Dios. Y como hijos de Dios necesitamos afrontar las problemáticas. Cuando comenzamos a señalar los defectos de los demás, es como comenzar a echarle leña al fuego. Es hacer más grandes los problemas. Es no querer en realidad darle una solución al conflicto. Lo que vemos en este pasaje es que hay un distanciamiento, hay una falta de amistad entre dos hermanas que van a la misma iglesia a adorar a Dios. No se pueden llevar bien, no se pueden poner de acuerdo. Quizá alguna se sentaba en un extremo y la otra en el otro extremo, las dos levantando las manos para adorar a Dios, las dos escuchando el mensaje de la palabra, pero ambas teniendo en su corazón algo en contra la una de la otra. Debemos aprender que la falta de unidad en la vida de la iglesia local es un peligro para la estabilidad espiritual de la iglesia. Lo que más nos interesa en la iglesia es la vida espiritual de cada creyente. No podemos permitirnos que en la iglesia local, por el pleito de dos personas o un grupo de personas, la estabilidad de la iglesia se vea vulnerada. ¿Se imagina a esas hermanas enemistadas en el cielo, adorando a Dios allá en la eternidad, diciéndole al Señor mediante una oración: si has dicho que has preparado morada mediante Cristo Jesús, que mi morada esté a muchos kilómetros de distancia, mi casa no puede estar cerca de la hermana a la cual yo no quiero tener cerca? Es algo inconcebible. No podemos nosotros ni siquiera imaginarnos que algo de esta naturaleza pueda pasar. No podemos pensar
que la enemistad es algo que produzca estabilidad espiritual en la iglesia. La estabilidad espiritual es uno de los temas recurrentes en la carta a los filipenses, porque Pablo está pugnando por la unidad para crear una solución a los problemas en la iglesia local. Habremos de crear una atmósfera positiva en donde podamos hablar y cada parte afectada pueda reconocer su parte de culpabilidad. No podemos nosotros creer que no somos culpables en un problema que se ha suscitado en la iglesia. Cada uno tiene su parte, cada uno tiene que responder por las acciones que ha hecho. Santiago dice que aquellos hombres que viven en una falta de estabilidad espiritual son inconstantes en todos sus caminos. El apóstol Santiago llama a estas personas de doble ánimo, aquellos que no saben para dónde dirigir, en donde los pensamientos de ellos divagan entre lo que deben hacer y lo que tienen que hacer. La Biblia nos enseña que los dichos suaves siempre traerán un confort al corazón del alma. Y Pablo utiliza palabras suaves para dirigirse a estas hermanas y a la congregación de los filipenses. No son palabras hipócritas. Las palabras de Pablo no son palabras que intentan ganar el favor de las mujeres que están en pleito. Pablo está dirigiendo palabras de sinceridad. Las palabras suaves para el alma representan un confort, un aliento. Y las palabras suaves son medicinas también para los huesos. Cuando hay problemas en la iglesia local, la comunicación, el diálogo, la forma de expresar las palabras y sobre todo la palabra de Dios transmitida al corazón de aquellos que están en esa disyuntiva o en esa discordia, siempre ayudará, porque es una medicina para solucionar la problemática. Pablo les llama hermanos amados, hermanos de los que él tiene un profundo amor, un amor no fingido, un amor que nace de un corazón redimido, un corazón en el cual ha encontrado en el Señor su propia esperanza y el amor que él necesita para darles a otros. El calor de las palabras de Pablo es evidente. Les llama hermanos amados, los ama, tienen por ellos un afecto entrañable, y ese amor se evidencia a lo largo de cada una de las palabras en donde él intenta que la iglesia marche de manera correcta. Pablo no solamente está hablando de lengua para afuera en relación a lo que la iglesia es para él. Sus hermanos amados, aquellos hermanos que han sido comprados y lavados a precio de sangre, hermanos a los que él anhela, no solo son hermanos que ama, son hermanos que él anhela ver. Él desea tener un encuentro con ellos. Se nota en las palabras de Pablo una nostalgia por tener un encuentro próximo con la iglesia de los filipenses. La pregunta para nosotros es: ¿qué te produce a ti el hermano de la iglesia local? ¿De qué manera te expresas de cada uno de los hermanos dentro de la comunidad de la iglesia? Hay quienes pueden decir: yo no quiero ir a la iglesia, y si voy a la iglesia, ojalá en la entrada o en la salida no me encuentre con X o Y hermano para no saludarlo. Quiero evitar el saludo, quiero evitar cualquier contacto o cualquier posibilidad en donde yo pueda tener un acercamiento con X o Y hermano de la iglesia local. Para Pablo era totalmente diferente. Él sentía una necesidad en su corazón por tener un encuentro con ellos, por desearlos, por amarlos. La iglesia local necesita tener muy en claro que el título de hermanos es un título de honra. Para muchos, el título de hermano no es un título o una expresión que quieran manifestar por alguien.
porque creen que ese título nos queda demasiado grande. Sin embargo, el deseo de Pablo y las palabras de Pablo inspiran el corazón de esta iglesia de Filipos, que está siendo vulnerable en la unidad que deben mantener con firmeza. La iglesia de Filipenses es el gozo y es la corona para Pablo. La Biblia señala que Pablo se gozaba y eran ellos, los filipenses, un motivo de la alegría del apóstol. Pablo, al pensar en los filipenses, pensaba en el gran premio que había recibido. Cada alma convertida a Cristo representaba el trofeo que Pablo había adquirido a lo largo del trabajo apostólico que había desarrollado a lo largo de los años. La historia de la iglesia de Filipenses comienza con la conversión de una mujer llamada Lidia. El libro de los Hechos nos habla cómo Pablo llega a una reunión donde hay mujeres reunidas y comienza a predicar el evangelio. El evangelio se extiende y una mujer que estaba poseída por demonios comienza a inquietar a Pablo, y Pablo le reprende y la mujer es libre. Y finalmente Pablo llega a la cárcel y un carcelero, mientras Pablo oraba y los que le acompañaban, vino un sismo, un temblor que sacudió el lugar. Las puertas de la prisión se abrieron y el que cuidaba a los carceleros, a los prisioneros, estaba a punto de quitarse la vida. La conversión de cada uno de ellos fue un trabajo que Pablo desarrolló a lo largo de su vida y de su ministerio y del llamado que Dios le había hecho. Estas palabras que Pablo comienza a compartir y comienza a hablar a la iglesia de los filipenses son la muestra del sentimiento que hay en el corazón de un hombre que ha sufrido por la causa del evangelio. Pablo está creando el ambiente positivo, está creando la atmósfera correcta para que dé paso a que la solución del problema, el que él está tratando en esta carta del capítulo 4 de Filipenses, llegue a una conclusión buena. A menudo la iglesia local, hermanos, ve los problemas o los conflictos como situaciones en las cuales habría que tomar un punto de partida. Dios no nos ha llamado a ser partidarios de grupos. Dios no nos ha llamado, y no es el sentir del corazón de Dios que nosotros estemos envueltos en conflictos unos con otros. Los conflictos en la iglesia local tienen que solucionarse cuando se confrontan con parcialidad. Lo que vemos aquí en el versículo 2 es una confrontación firme y directa del apóstol Pablo a la vida de Evodia y de Sintique. Los conflictos van a causar inestabilidad en cualquier grupo, en la iglesia local, en cualquier lugar. Los conflictos no traerán salud para nadie. Vea por un momento las palabras de Pablo y piense conmigo este momento en el cual la carta a los filipenses se está leyendo. La escena es la siguiente: cuando la carta llega que Pablo envía a la iglesia local, esa carta tenía que leerse en público. Seguramente fue muy vergonzoso cuando llegó este apartado y Sintique y Evodia escucharon públicamente su nombre y a Pablo decir: ruego a las hermanas Evodia y Sintique que dejen de estar enemistadas y se pongan a cuentas con Dios, que su corazón y su vida sea de un mismo sentir. Muy a menudo nosotros los cristianos somos de cristal. Queremos que los problemas o los errores o los conflictos de la iglesia local solo queden aquí, guardados. No estaríamos nosotros motivados por el hecho de que alguien pueda compartir y hacer público el conflicto que tenemos con alguien. La realidad es que a Pablo le interesaba atender este asunto porque la iglesia pudo dividirse por causa de esta situación. Cuando hay un problema en la iglesia local entre dos personas o más, creemos
Y para nosotros es cómodo creer que ese problema es de los hermanos, que lo resuelvan como quieran. Es su problema, entonces ellos tienen que atenderlo. La realidad es que es un problema que nos va a involucrar a todos. Es una situación en la cual deberíamos estar involucrados porque atenta con la unidad de la iglesia en general. ¿Se imagina el momento? Usted peleado con alguien, usted enemistado con alguna persona, y que hagan pública esa situación en la iglesia local. Para usted sería poner un grito en el cielo. Estas mujeres pudieron optar por estar ahí y nunca más regresar a la iglesia de Filipenses. Pudieron tal vez levantarse al escuchar su nombre, tomar su Biblia y sus cosas y salir enfurecidos y decir: ya Dios sabrá si vuelvo o no. Pudieron tal vez tragarse el momento de vergüenza y decir: está bien, escuchamos lo que Pablo está diciendo, pero pudieron pensar mal de Pablo y decir: ¿por qué nos avergüenza delante de todos? ¿Por qué hace evidente el problema que tenemos? ¿Cuál es la razón por la cual Pablo hace esto? Y tal vez pudieron regresar a la siguiente reunión como haciendo creer que no pasaba nada, como creyéndose dentro de sí mismo la mentira de que no les afectó que públicamente se manifestara el problema en el cual se encontraban. Pero su actitud iba a demostrar algo diferente. O bien pudieron atender la solicitud que Pablo estaba haciendo de que se tenían que poner a cuentas y que tenían que solucionar su problema y el conflicto en el cual estaban sumergidas. ¿De qué manera atienden los conflictos en la iglesia local? El que esté libre de conflictos con algún hermano en la iglesia local o haya estado libre de conflicto, que arroje la primera piedra. Porque la gran mayoría nos hemos visto envueltos en conflictos con hermanos de la iglesia local. Conflictos que muchas veces tuvieron una solución inmediata, pero que le dimos tiempo al tiempo, y que ese tiempo al tiempo, sin atenderla y de forma inmediata y sin poder obedecer la instrucción bíblica, en lugar de solucionarse, se empeoró. Pablo estaba intentando evitar la infección que se podía dar entre los demás miembros de la iglesia. La iglesia se pudo haber contaminado, infectado por un problema del cual él no estaba determinado a aceptar. Es que Pablo sabía que el valor de un miembro de la iglesia es grande, que la iglesia de Cristo vale mucho, que el amor de Dios sobre la vida de la iglesia y que su sangre derramada en la cruz tienen un valor incalculable. Y por esa razón Pablo los confronta con firmeza. ¿Qué haría usted si yo como pastor confronto sus problemas de forma pública y comienzo a hablar sobre los conflictos? Te puedo asegurar que un gran sector de la iglesia abandonaría el lugar, porque pareciera que cuando llegamos a Cristo nos volvemos de cristal. Pareciera que somos cristianos de burbuja, nos volvemos delicados, porque nos falta muchas veces poder crecer en conocimiento bíblico para vivir en el Espíritu Santo, para vivir y andar en el Espíritu como la Biblia nos enseña. Pablo, al hacer público esto, tenía como propósito también buscar la salud espiritual de todos. Hermano, si nosotros le damos tiempo al tiempo y queremos que los conflictos que hay con los hermanos de una iglesia local se resuelvan por sí solos, estamos perdiendo el tiempo. Es como tomar una hoja y aventarla al cesto de la basura.
Los conflictos no se van a resolver por sí solos. Necesitamos aplicar la verdad y los principios bíblicos para que podamos en realidad llegar a una solución. Pero me agrada lo que Pablo hizo. Los confronta. Es firme, es duro, pero es neutral. Le dice: te ruego a Evodia. Y luego pudiésemos decir: y ruego a Sintique. Ahí notamos la imparcialidad de este hombre. No está yéndose sobre el lado de una balanza. Lo que él está intentando hacer es poner todo en un equilibrio sano y decirle a cada uno qué es lo que está haciendo mal, para que podamos nosotros aprender a reconocer los errores en medio de un conflicto. Es necesario que quien atienda el conflicto se muestre neutral también ante la situación. Usted y yo, cuando hay conflictos en la iglesia, no hemos sido llamados a ser jueces de nadie. Necesitamos estar neutrales, vivir confrontando el problema, pero siempre con amor y con una imparcialidad. No podemos juzgar a otros, no podemos ser jueces y decir: es que él tiene la razón, es que ella tiene la razón. Al resolver conflictos, no podemos caminar con la bandera del sentimentalismo ni del favoritismo, sino que tenemos que posicionarnos en la objetividad y en la verdad de Dios y decirle a cada quien en qué se ha equivocado. Los hijos de Dios tienen una característica según Mateo 5:9 y son pacificadores. Busquemos la paz entre el pueblo de Dios. Lo que la Biblia nos alienta es a buscar la paz con todos. Hebreos 12:14, Primera de Pedro 3:11. Y nos invita también a vivir en esa paz los unos con los otros. Romanos 12:18. Dios nos dice que como hijos de Dios, los hijos de Dios seremos llamados pacificadores. Debemos buscar esa paz dentro de la iglesia local. Debemos buscar la paz para con todos los hermanos de la iglesia. Estoy seguro que si a usted Dios le permitiera tener la capacidad de elegir a los miembros que formen la iglesia local, usted se desharía de más de uno. Usted diría: me quedo con estos hermanos, como cuando vamos a echar una reta de fútbol. Elijo a él, elijo a él, elijo a él y elijo a ella. Y a los demás que se vayan, que se salgan de la iglesia, porque no nos van a ayudar o no nos están ayudando. Pero hermano, aún los Judas son necesarios para cumplir el propósito de Dios en la vida de su iglesia. Cristo vive. Cristo vive. Y debemos entender que Pablo se mantiene en una posición neutral e insta a la unidad. Escuche, esto es muy interesante en el mensaje. ¿Cómo resolver un conflicto con un hermano en la iglesia local? Mateo 18:15-17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando te metes en un problema con alguien, cuando hay un conflicto con un hermano de la iglesia, en muchos de los casos tú te lo has generado. Tú no llamas al pastor o no llamas a los líderes de la iglesia para sentirte un gallo de pelea y decir: a ver, véngase y venga lo que venga. Tú eres el que te sientes apto para hacer frente a la situación y creas el conflicto. Pero en cambio, cuando se trata de resolver ese conflicto que te has generado con un miembro de la iglesia local, tú quieres llamar al ejército. Quieres llamar a gente que venga y te auxilie y te apoye. Quieres estar rodeado del pastor, de los líderes, de gente que te pueda ayudar a salir de esa situación en la que muchas veces tú mismo te has metido. El llamado bíblico de Jesús para poder resolver problemas con un hermano en la iglesia lo resume en este apartado de Mateo 18.
Dice que si alguien se metió en un problema con algún hermano, necesita ir y hablar a solas con él. Y estamos hablando de resolución de conflictos entre hermanos de una iglesia local. Tú no tienes que buscar a nadie más. Tienes que ponerte a orar y tienes que determinarte a resolver el problema e ir con el hermano y decirle: lo siento, me equivoqué, sé que he cometido errores y vengo a hacer las paces contigo. El asunto es que hay un maldito orgullo que no nos permite dar ese paso. No podemos detenernos frente a las emociones de un corazón que a veces muestra que aún tenemos evidencias de un hombre caído. Pablo nos insta con firmeza también a que la unidad del Señor se pueda buscar en Él. ¿A poco nunca has oído lo que el salmista escribió? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La armonía en la iglesia local se ha visto afectada. El asunto es que pareciera un tema secundario o trivial para la iglesia, pero es esencial porque tiene que ver con la unidad, pero sobre todo con la comunión entre el pueblo de Dios. El golpe más certero que hemos recibido se ha dado en la comunión de la iglesia local, porque no queremos orar unos por otros, no queremos animarnos unos por otros, y pareciera que en nuestra versión bíblica leemos: desanimaos los unos a los otros. Porque cuántas veces las actitudes de los hermanos en la fe te han desanimado. Orar, amar, estar unidos unos con otros. La comunión ha sido afectada. La comunión entre el pueblo de Dios ha sido zarandeada, ha sido golpeada. El problema es que para que podamos corroborar lo que el salmo escribe o el salmista escribe, de que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía, tenemos que probarlo. ¿Cómo saber que esto es delicioso? ¿Cómo saber que es delicioso compartir tiempo con mi hermano? ¿Cómo saber que es amargo compartir tiempo con alguien? Experimentándolo. El texto dice también aquí en Mateo que si no logras llegar a un acuerdo con él a solas, trae a testigos. Manda a traer a 1, a 2 testigos y comiencen ahí a platicar sobre el asunto. Comiencen a dialogar. Si tú dices: es que yo ya he hablado con ese hermano o esa hermana y realmente pareciera que el problema se soluciona, pero no veo un avance. Si hubiese una situación de ese carácter, lo que debemos hacer es llamar a testigos que nos ayuden a solucionar el conflicto. Hombres maduros, cristianos, comprometidos con la obra de Dios. ¿Qué beneficio hay si amamos a los que nos aman? Jesús dijo que debemos amar y orar por los que os maldicen, por aquellos que representan una amenaza en nuestra propia vida, con los que podemos decir son nuestros enemigos. Vamos a seguir la instrucción bíblica del Señor y vea lo que termina diciendo el texto. Si a pesar de que fuiste y hablaste a sola con él, a pesar de que llevaste a 2 testigos para tratar de solucionar el problema y no hubo una solución al problema, entonces dilo a la iglesia, hazlo público, que la iglesia se entere del conflicto en el cual se encuentran. ¿Por qué están enemistados? ¿Por qué no pueden tener una buena relación unos con otros? Que la iglesia sepa, que la iglesia pueda conocer de primera mano la situación en la cual se encuentra. ¿Cuál es la razón? Lo que estaban intentando hacer Pablo y sus colaboradores no es crear chismes, no es aumentar la murmuración en la iglesia,
no es dividir a la iglesia, no es avergonzar a nadie. La intención es cortar cualquier murmuración. La intención es limar asperezas que pueda haber. Porque cuando hay conflictos en una iglesia local entre miembros, el trabajo y el servicio de la obra de Dios es deficiente. El testimonio es ineficaz. No podemos dar un buen testimonio ni con los de adentro ni con los de afuera. Y muchas veces eso nos roba la atención que debemos tener en Dios, porque decimos, ¿cómo puede el hermano orar, levantar manos, llorar, hablar lenguas y está enojado con alguien? Finalmente, si alguien quiere resolver conflictos, tenga una actitud correcta. La actitud lo va a determinar todo, hermanos. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con humildad. La altivez es incompatible con el evangelio de Jesús. No hay compatibilidad entre el orgullo, la altivez de un corazón y el evangelio que Cristo nos ha heredado y nos ha confiado a lo largo de las generaciones. Las actitudes determinarán todo. La actitud de Jesús tiene que ser el enfoque de nuestra vida. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo, dice Filipenses 2:5. ¿Cuál es ese sentir? 3 cosas. 1, humildad. Haya humildad en el corazón nuestro. Haya ese deseo y esa convicción de reconocer cuáles son esos errores o esas incapacidades de nuestra propia vida. Podamos nosotros tener acuerdos, proyectos, planes unánimes en Cristo. Cuando comenzamos a planear en Cristo y según Cristo, es la forma en cómo podríamos alcanzar la cosecha de esos planes y de esos proyectos. La humildad es en verdad necesaria para que podamos resolver cualquier tipo de conflicto. La obediencia a que podamos tener un mismo sentir los unos con los otros. ¿Cómo poder alcanzar el mismo sentir en medio de una iglesia que es multiforme? Hay muchas personas, muchas ideas, muchas emociones. ¿Cómo poder alcanzar la unidad y el mismo sentir en la iglesia local? Hermano, es renunciando a nuestros propios derechos y reconociendo los derechos de otros también. La actitud lo determinará todo. Quiero agradecerte por haber visto este video. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus familiares o amigos y suscribirte para que te llegue una nueva notificación cuando subamos un nuevo video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Links abajo en la descripción. Este es el tiempo de Dios para ti. Bendiciones.